Yo sé que todos hemos escuchado esta historia de niños sobre Caperucita Roja y el lobo feroz. ¿Se acuerdan que la Caperucita Roja fue a buscar a su abuela? Pero había un lobo que quería devorarla. Pero el lobo más astuto se adelantó a la casa de la abuela. ¿Se acuerdan? Y al parecer devoró a la abuela. Y se puso la ropa de la abuela. De tal manera que cuando Caperucita llegó a la casa de la abuela, algo parecía similar, pero no era del todo idéntico. Entonces Caperucita de lejos vio la ropa de su abuela y dijo: pero abuela, ¿por qué tienes los ojos tan grandes? ¿No? Y un poco que se acercaba más decía: y abuela, ¿por qué tienes las orejas tan grandes? El lobo le respondía: bueno, primero, para verte mejor. Imitaba la voz de la abuela, ¿no? Y luego decía: para escucharte mejor, cuando le preguntó por qué tiene las orejas tan grandes. Y por último, Caperucita le preguntó, si recuerdan: abuela, ¿por qué tienes los dientes tan grandes? ¿Te has cambiado de dentadura? Así que el lobo dijo: no, es para comerte, ¿no? Para comerte mejor. Así que todos recordamos esa historia. Pero la moraleja es que si tú no tienes el discernimiento necesario, te pones en grave peligro. Si tú no sabes discernir entre lo verdadero y lo falso, te expones a que alguien pueda devorarte. Y muchas veces hacemos esta llamada atención, tenemos este cuidado con nuestros hijos y les advertimos de las personas que pueden dañarlas de afuera. Pero también esta enseñanza, esta moraleja, puede aplicarse también a la iglesia cristiana. Hay muchos lobos rapaces que se disfrazan de ovejas y se insertan en las iglesias. Y a veces se visten como nosotros, como el lobo se vistió como la abuela. Se visten muy familiarmente como nosotros, hablan con lenguaje bíblico como nosotros, son muy amables, ¿no? Son muy atentos, pero si nosotros no reconocemos detrás de esta fachada de engaño, podemos estar en graves peligros. Y la mejor manera de desenmascarar a estos falsos maestros es conociendo la palabra de Dios. Y eso es lo que vemos y lo que vamos a ver precisamente esta mañana en Tito. Es una carta que trata precisamente de la amenaza que estaba enfrentando la iglesia en Creta en la era temprana de la iglesia. Y aún ahora seguimos enfrentando este tipo de amenazas. Así que la pregunta es: ¿cómo podemos como iglesia, como creyentes, estar atentos, alertas a este tipo de amenazas y preservar la verdad del Evangelio y obviamente también preservar las almas? En Tito 1, 10, 16, que va a ser nuestro pasaje de esta mañana, Pablo le da instrucciones a Tito sobre cómo manejar esta situación. No solo le describe quiénes son los falsos maestros, sino qué hay que hacer con ellos. Y esto es lo que vamos a tratar hoy. Por eso el título de este sermón, de esta prédica, se denomina Desenmascarando a los falsos maestros. Así que con base a Tito 1, 10, 16, esta mañana aprenderemos 3 acciones que debemos realizar como iglesia, 3 acciones que debemos realizar con respecto a los falsos maestros y sus falsas enseñanzas para preservar la sana doctrina y la santidad. El primer punto, analizar a los falsos maestros. El versículo 10. El segundo punto, actuar contra los falsos maestros. Vamos a ver eso del versículo 11 al 14. Y el tercer punto, aprender de la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Así que antes de continuar y antes de orar, vamos a leer este pasaje. Así que les invito a abrir sus Biblias en Tito 1, 10 al 16. Y la palabra del Señor dice así: porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe
no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Así que antes de entrar ya en el cuerpo de la prédica, vamos a orar. Gracias, Señor, te doy, te damos por esta mañana, por la oportunidad que tenemos acá de adorarte, no solamente al cantar, no solamente al ofrendar, sino también adorarte al escuchar atentamente tu palabra. Y te pedimos, Señor, que nos ilumines a través de tu Espíritu Santo para tener entendimiento de lo que voy a exponer con tu ayuda, Señor. Pedimos tu ayuda para que podamos predicar conforme a la palabra que tú has inspirado. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Así que, bueno, vamos a entrar a nuestro primer punto. Recuerden, 3 acciones que debemos realizar con respecto a los falsos maestros y sus enseñanzas para preservar la sana doctrina y la santidad en la iglesia. La primera acción, analizar a los falsos maestros. Versículo 10, como hemos leído: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Así que vamos a ver, vamos a describir a estos falsos maestros. Lo primero que dice porque, y eso nos va a servir un poco para contextualizar la casa. ¿Por qué dice porque? Porque hay muchos. Bueno, este porque conecta esta sección con la sección anterior. Recuerden, Tito era un compañero de ministerio de Pablo, era un cristiano gentil que había estado acompañado a Pablo en sus viajes misioneros. De hecho, incluso en el concilio de Jerusalén, Tito acompañó a Pablo para tratar el tema contra los judaizantes. Ahora, Creta era una isla que estaba a 100 kilómetros de Grecia, una isla pequeña que tenía menos 4 ciudades. Entonces, la primera vez que escuchamos en la Biblia respecto de Creta, vemos en Pentecostés, en Hechos 2, cuando menciona que había unos judíos cretenses que habían subido ahí a Jerusalén. Luego Pablo, cuando estaba yendo preso a Roma, a su primer encarcelamiento domiciliario, pasó también por un costado de Creta, y luego ahora nos encontramos en Tito mencionando a Creta. Al parecer el Evangelio había llegado a esta isla, todavía no se había establecido iglesias, o sea, había creyentes que se reunían, pero no había iglesias formalmente establecidas. Pero al mismo tiempo que el Evangelio había llegado, la buena nueva había llegado de salvación para todos los gentiles, los que creen en Cristo, al mismo tiempo empezaron a pulular, a aparecer falsos maestros. ¿Qué es un falso maestro? Es alguien que enseña una doctrina diferente a la apostólica, a la bíblica, a la que hemos recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo, luego a través de sus apóstoles y luego registrado en la Biblia. Entonces, alguien que se aparta de esa doctrina fundamental es considerado un falso maestro. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Entonces, eso estaba pasando ahí en Creta, pasa también en nuestras ciudades, en nuestros países, en nuestras regiones. Entonces, Pablo deja a Tito en Creta, dice el versículo 1:5 de Tito, dice, para corregir lo deficiente y hasta establecer ancianos en cada ciudad. Entonces, Tito tenía dos misiones: uno, corregir lo deficiente, probablemente relacionados a los falsos maestros, y establecer ancianos en cada ciudad. Esa era la manera en que iba a contrarrestar. Y hay una serie de requisitos morales y de carácter para los ancianos, que iban a contrastar con la de los falsos maestros. Y en el versículo 9, o sea, Tito 1:9, una de las características que tenía que tener un anciano, pastor u obispo, que es lo mismo, decía, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Esa es una característica, que retenga la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza a los creyentes. Guardaba la doctrina, la enseñaba, y fíjense la última, y convencer a los que contradicen. De ahí viene recién el versículo 10, que dice, por esto, porque hay muchos, ¿no? Porque hay muchos. Y es la razón por la cual un anciano debe tener la cualidad de enseñar lo bueno y a la vez contrarrestar lo malo, es porque hay muchos falsos maestros. De hecho, se dice que un pastor, al igual que en el Salmo 23:4, un buen pastor debe tener 2 varas en su mano, un vara y un callado. Un callado para pastorear a las ovejas
y una vara para golpear a los lobos, ¿no? Y eso es lo que vemos acá. Entonces, fíjense que lo primero que vemos es la realidad. No son pocos los falsos maestros, son muchos. ¿Y por qué hay muchos? Porque hay demanda también, y eso también nos va a edificar, nos va a hacer examinarnos. ¿Por qué nosotros a veces seguimos a los falsos maestros? A veces algunos se sorprenden con esto y dicen, no, yo pensaba que la iglesia cristiana era todo perfecto, que nadie se peleaba, nadie discutía, no había a veces divisiones, a veces unas son malas y a veces otras son necesarias. Mucha gente se sorprende cuando encuentra una iglesia cristiana. Pero ¿saben por qué se sorprenden o por qué nos sorprendemos? Porque muchas veces no hemos leído en la palabra de Dios. Fíjense Pablo como dice, Hechos 20, 28 al 31, cuando Pablo estaba despidiéndose de los ancianos de Éfeso, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Como verán, no se trata de si va a haber o no va a haber falsos maestros y lobos rapaces dentro de la iglesia, sino de cuándo se van a manifestar. O sea, y por eso dice, por tanto, velad. O sea, estemos atentos, porque sí o sí va a aparecer. Tenemos que estar atentos para eso. Ahora, Pablo no solo estaba profetizando aquí a los ancianos de Éfeso en Hechos 20 y luego en Creta, no estaba solo profetizando que van a ver, sino que él mismo lo había sufrido en carne propia. Pablo establecía las iglesias, apenas estaba saliendo por la esquina de la iglesia y ya entraban los falsos maestros a desacreditar su ministerio. Y generalmente los que perseguían a Pablo y le hacían la guerra eran los judaizantes. Entonces ellos desacreditaban su ministerio. Vemos que Pablo sufrió esto. De hecho, como les decía hace rato, a veces nos sorprendemos, pero se dice que casi todas las cartas de Pablo, e incluso hay una estadística que dice de los 27 libros del Nuevo Testamento, 25 de ellos trata sobre la realidad de falsos maestros y las falsas enseñanzas. Es decir, está en todo el Nuevo Testamento, ¿no? Sino que nos sorprendemos porque a veces solo estudiamos partes por partes o solamente doctrinas que nos interesan. Pero si estudiáramos una carta completa, por eso la importancia a veces hacer estudios bíblicos, estudiáramos Gálatas, Colosenses, Tito, diríamos, wow, porque aquí Pablo está lidiando con algo, en Gálatas con los judaizantes, aquí en Tito también con estos de la circuncisión, en Colosenses con los que negaban la divinidad de Cristo. Y entonces diríamos, wow, o sea, siempre ha habido esto. Y siempre va a haber a lo largo de la historia, desde la era temprana, ha habido falsos maestros. Atanasio se enfrentó a Arrio, el padre de los testigos de Jehová, cuando él defendió la deidad y la trinidad, ¿no? Luego Agustín se enfrentó a Pelagio en contra de la doctrina. Pelagio decía que el ser humano es bueno, y Agustín le dijo, no, la Biblia dice que el ser humano es malo, nace con el pecado natural. Entonces tuvo que contrarrestar eso. Luego Lutero, hace poco se recordó la Reforma, 507 años, Lutero se enfrentó en su tiempo a la herejía de la venta de indulgencias. La Iglesia Católica Romana decía que la salvación podía comprarse. Aparte de la fe con Cristo, la fe en Cristo podía comprarse mediante indulgencia. Entonces Lutero tuvo que enfrentarse a eso. Y así a lo largo de la historia hemos tenido el siglo pasado, siglo XIX, siglo XX, se empezó a dudar de la inspiración y de la inerrancia de las Escrituras. Se empezó a dudar del nacimiento virginal de Cristo. Se empezó a dudar de los milagros de Cristo. Entonces la Iglesia tuvo que reaccionar ante eso y proteger la verdad. Y luego, en el último tiempo, también entró lo que es el Evangelio de la prosperidad, donde todo se centra en la prosperidad, que si Dios está contigo, todo te va a ir bien y todo tiene que prosperar. Y no necesariamente es así, ¿no? Entró la superfe, esta moda de declarar todo, de decretar, y si tú tienes la suficiente fe, se va a hacer. Y a veces dejaron de lado la soberanía de Dios. Y tal vez lo que más develó estas falsas corrientes es el COVID, porque en el COVID todos sufrimos, moros y cristianos, todos nos pasó lo mismo. Entonces fíjense cómo la realidad de los falsos maestros y de las falsas enseñanzas está en la Biblia, está en la historia,
y nos la enfrentamos cada día. No es un tema marginal en la Biblia, no es una cuestión que uno quiere ir a sacarla, sino que está en todos los libros del Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo no enseñar acerca de esto? Por eso, nuevamente, ¿qué debemos hacer para esto? Estudiar la palabra de Dios, estudiar la Biblia, libros completos, no solamente versículos aislados. Ahora, ¿cómo identificamos a los falsos maestros? El versículo 10 sigue la descripción, dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Fíjense, hay una descripción ahí, contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Contumaces significa que eran rebeldes, insubordinados. Entonces, la primera característica de un falso maestro, a lo menos de los que vemos en Tito, son que son rebeldes, no se sujetan a la verdad de Dios. Saben que la palabra de Dios dice algo, pero ellos siempre tienen una excusa, algo para esquivar la palabra de Dios. Tampoco respetan la autoridad establecida por Dios. Recuerden, Pablo había mandado a Tito como delegado apostólico, pero estos ni a Pablo le hacen caso, menos a Tito. Entonces, una característica de un falso maestro es que se revela y que no se somete a ninguna autoridad, ¿no? Cuando es expuesto a disciplina, se resiste o escapa. Y es interesante que esta palabra rebeldes, justo en Tito 1:6 se la usa para decir, dentro de las características de un anciano, dice que sea irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. O sea, es la misma palabra, contumaz y rebeldía, o sea, la del versículo 10 con la del versículo 6. Entonces, un falso maestro a veces es como un niño insubordinado, un niño no respeta ni se somete a su padre. Entonces esa es la misma palabra que usa acá. Entonces toman iniciativa propia y a veces los falsos maestros ni siquiera respetan los requisitos de los ancianos, los pasan por alto. Eso es lo que estaba ocurriendo en Creta y por eso Tito debía ser diferente a ellos, y como vamos a ver luego, ustedes pueden estudiar luego en los otros 2 capítulos, la iglesia debe ser diferente a ellos. Así que esa es la primera característica del falso maestro: rebelde, insubordinado, contumaz. La segunda característica dice que es hablador de vanidades. En otras palabras, es un charlatán. Es decir, que lo que habla, que lo que dice, no tiene profundidad espiritual. Lo que habla son cosas superficiales, ¿no? Que distraen al público, pero que no edifican espiritualmente. En el mejor de los casos, usan la palabra de Dios como el himno nacional en un partido de fútbol. Al comienzo del partido se canta el himno, pero luego del partido nunca más escuchamos el himno. Y muchos falsos predicadores hacen eso. Al comienzo de la prédica abren la Biblia, tal vez leen un versículo. Después, una hora de su prédica, bueno, fue como el himno nacional, lo tocaron, lo cantaron al inicio y después nunca más vuelven a la Biblia y empiezan a hablar todo su imaginación, todo lo que ellos piensan para seducir a sus oyentes. Hablan de visiones, de sueños, de profecías, de Dios me dijo, y muchas veces para autoexaltarse a ellos mismos o para adular a su audiencia a fin de que lo sigan escuchando. Entonces esa es una segunda característica, un charlatán, un hablador de vanidades. Una tercera característica es que es un engañador, son engañadores. Esto quiere decir que seducen con falsedades, tergiversan la palabra de Dios, tienen una naturaleza corrupta tanto en su ser como en su enseñanza. Así que creo que aquí está hablando de falsos maestros que conscientemente, que premeditadamente saben que están en el error, saben que tienen oscuras intenciones, como el lobo feroz de la Caperucita, pero se disfrazan. Ahora, puede haber hermanos que caen. Tal vez muchos de ustedes, yo mismo, en algún momento hemos caído bajo la influencia de los falsos maestros o agarramos falsas doctrinas temporalmente, pero cuando somos expuestos a la verdad o somos corregidos por alguien maduro, pues reaccionamos y decimos, sí, tienes razón, bíblicamente tienes razón, y reaccionamos, ¿no? Pero aquí creo que está hablando de gente que lo hace premeditadamente, como dice el término jurídico, ¿no? Con alevosía y premeditación, ¿no? ¿Quién era uno de estos? Balaam, por ejemplo, que predicaba por dinero, Judas, Simón el mago, y 2 Timoteo 3:13, también Pablo advierte acá a Timoteo, le dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea, esa es otra característica de los falsos maestros. Siempre están recibiendo nuevas cosas, ¿no? Aparte de lo que ya enseñaron los apóstoles, son engañados y apenas aprenden algo, leen un libro nuevo, van y lo repiten a su audiencia, a su congregación. Siempre están siempre engañados y al mismo tiempo van y engañan, conscientemente, aunque algunas veces inconscientemente. Por cuestiones de la vida, hace muchos años atrás, por ejemplo,
estuve a una gran cruzada en Santa Cruz, había llegado un famoso televangelista. Una previa a esa fue una reunión en uno de los hoteles más lujosos y más conocidos de Santa Cruz, ustedes se imaginarán. Entonces, por cuestiones de la vida, porque tenía unos amigos que todavía estaban por ahí invitados, bueno, yo fui, estaba justo con mi esposa, y este hombre empezó a hablar, ¿no? Y él se ufanaba de ser muy próspero. Entonces él decía, ¿saben qué? A su audiencia, que había hombres de negocios ahí en Santa Cruz y también creyentes, decía, ¿saben por qué no prosperamos? Yo he descubierto por qué no prosperamos, porque no sabemos orar bien. Y nos remitió al Padre Nuestro, ahí en Mateo 6, ¿no? Y él dijo, el pan nuestro, cuando se refiere a la provisión, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dánoslo hoy. ¿Saben qué yo he descubierto? Decía él, que aquí lo que tenemos que hacer, el pan nuestro de cada día, es decir, de 365 días, o sea, de un año, dámelo hoy. Entonces, si tú me das todo lo que me tienes que dar de un año y me lo das hoy voy a tener mucho dinero. Ese es mi secreto de la prosperidad. Por eso yo me llamo, ya sabrán cómo se llama, su nombre significa money, ¿no? Entonces, por eso yo me llamo lo que me llamo. Y eso enseñaba. Y ahí es donde yo empecé a decir, ¿qué le pasa? Digo, si vemos más abajo el contexto, justo en Mateo 6, dice, basta cada día su propio afán. O sea, estaba contradiciendo el contexto. Abajo el Señor dice, no se afanen qué van a comer, qué van a vestir, qué van a hacer mañana. Baste cada día su propio afán. Dependan de Dios cada día. Y en el Antiguo Testamento, cuando el Señor proveía el maná a su pueblo, ¿cómo tenían que hacerlo? Tenían que acumularlo, tenían que recoger para cada día. Era para cada día. Imaginen el que recogía por avaro y recogía más, ¿qué pasaba? Se le pudría, ¿no? Entonces fíjense cómo este falso maestro tergiversaba Mateo 6, el Padre Nuestro se atrevía a tergiversarlo y toda la enseñanza bíblica. Entonces ese es un ejemplo sobre cómo un falso maestro es rebelde, habla vanidades que se inventan y que no están en la palabra de Dios, la saca de contexto y también es un engañador. ¿Por qué hacía esto? Porque luego iba a exigir una buena ofrenda. Estas tres características definen un falso maestro, pero ahora Pablo va a hacer una precisión más, dice mayormente los de la circuncisión, mayormente los de la circuncisión. ¿Quiénes eran los de la circuncisión? Eran gente que pertenecía biológicamente a la raza judía, es decir, eran israelitas, eran judíos, ¿no? Pero que no pertenecían al judaísmo. Era gente que creía en el Mesías, que ya había creído en el Mesías, que creía en Cristo, pero que había salido del judaísmo y habían venido al cristianismo, a las iglesias cristianas. Pero en ese salir y venir habían hecho como un sincretismo. Decían, bueno, nosotros somos biológicamente judíos, venimos de nuestro padre Abraham, y ahora que vamos a ser cristianos, los gentiles tienen que también circuncidarse, tienen también que observar la ley mosaica. Esto es circuncisión, observar el Shabbat, alimentos puros e impuros, y otros mandamientos más que estaban en la Biblia para los israelitas en el Antiguo Pacto, y también mandamientos de hombres, como vamos a ver más adelante. Entonces, los judaizantes no eran gente que quería convertir a los cristianos al judaísmo, era gente que había salido del judaísmo, que estaba en la iglesia cristiana y que quería traer cosas del judaísmo, ¿no? Más o menos como ese sincretismo que hubo acá en Latinoamérica, en Bolivia, entre el catolicismo romano y el paganismo. Estos querían hacer un sincretismo y querían que los gentiles se sometan a la ley, pero esto ya había sido tratado. Ellos llegaban a decir que si alguien no se circuncida y que no observa la ley de Moisés, no va a ser salvo. No lo digo yo, lo dice Hechos 15:1, dice, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y después venía todo lo que es correspondiente a la ley. Pero fíjense, esto se trató del concilio de Jerusalén. Hechos 15:28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga más que estas cosas necesarias a los gentiles, que os abstengáis del sacrificio a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis pasarlo bien. O sea, el Espíritu Santo inspira a los apóstoles y les dice, a los gentiles ya no les vamos a obligar a observar la circuncisión ni las leyes ceremoniales judías, solamente absténganse de esto. Y luego Pablo en Colosenses 2:16 dice, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ya a los gentiles en Colosas dicen, nadie los juzgue ya a observar, nadie los presiona a observar esto. Sin embargo, los rebeldes
siempre buscan resquicios para interpretar a su manera. Y al parecer no estaban tan conformes con el Concilio de Jerusalén y empezaron a presionar a los gentiles para seguir observando. Ahora, un paralelismo actual con los judaizantes sería cualquier grupo que insista en añadir obras a la salvación o que diga que para ser salvo tú tienes que, además de creer en Cristo, además de eso tienes que observar cierto ritual del antiguo pacto que estaba reservado específicamente para los israelitas. Por ejemplo, tenemos los adventistas. Vos escuchas una prédica de ellos, alguna vez años atrás lo hice, parecen cristianos, digamos. Y al final digo, pero, ya cuando estaba cerrando, digo, pero los que no guardan el sábado no van a ir al cielo, ¿no? Y los que se reúnen el domingo tienen la marca de la bestia. Entonces, fíjense cómo creen en Cristo como Salvador, creen en la gracia, creen en todo, pero le añaden una gotita de veneno que es obras de la ley. Ese es algo moderno. Y algo más moderno, bueno, las raíces hebreas, que va un poco más allá de los adventistas y añade además a eso, además de guardar el sábado y la dieta judía, dice las fiestas judías más. O sea que los vas a ver festejando tabernáculos, Sukkot, todo ese tipo de cosas. Para salvación, o sea, el problema no es que lo hagas por curiosidad o por experimentar, sino que enseñes a los gentiles, perturbes a los gentiles que somos nosotros. ¿Qué es un gentil? Alguien que no es judío, que no es israelita, que no es efraimita, que no es nada que ver con eso. Entonces, el error es que tú insistas que tú para obtener tu salvación o para mantener tu salvación tienes que observar eso. Entonces tengamos mucho cuidado con esto. Entonces hemos visto la realidad de los falsos maestros. Tuvieron, hay y van a haber. Hermanos, estemos atentos. Lo segundo, ya sabemos las características. Son rebeldes, contumaces, hablan vanidades y son engañadores. Ya estamos distinguiendo ya el lobo, ¿no? Ahora vamos a ir al segundo punto. ¿Qué debemos hacer con ellos? El segundo punto es actuar en contra de los falsos maestros. Vamos al versículo 11. A los cuales es preciso tapar la boca. Tapar la boca. En otras palabras, hay que silenciarlos. Aquí la palabra aduce a ponerle un bozal, así como cuando hay un caballo que muerde o un perro que muerde, ¿qué le ponemos? Un bozal. Entonces hay que silenciarlo para que no siga mordiendo, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la manera de silenciarlo? Es que vamos a ir a taparle la boca físicamente. Sabemos que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino es espiritual, ¿no? Lo dice en Efesios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, ¿cómo silenciarlos? Pues sencillamente bajarlos de sitios de enseñanza, bajarlos del púlpito, bajarlos de grupos. Hay que apartarlos de cualquier posición de enseñanza o de influencia. Y eso debe ser de manera inmediata. Entonces, ¿por qué tenemos que silenciarlos? Fíjense. A los cuales es preciso tapar la boca, estamos en el versículo 11, Tito 1:11, que trastornan casas enteras. Fíjense, una característica de los falsos maestros, sobre todo en la iglesia primitiva, era que como no había medios de comunicación como ahora, entonces era fácil para ellos visitar las casas, hacerse los que llegaban a visitar y ahí aprovechaban para meter su veneno y enseñar una doctrina diferente a la que Pablo había enseñado de la salvación por fe solamente en Cristo Jesús. Entonces aprovechaban a veces de grupos débiles, ¿no? De viudas, de mujeres solas, y por lo general, ustedes fíjense, una característica de un falso maestro es que siempre está ahí rodeado de mujeres también, ¿no? Y también por otra característica que vemos en otra carta, que es la inmoralidad, ¿no? Entonces visitan casas. Bueno, ahora, no necesariamente ahora te visitan, ahora tenemos otros medios de comunicación, también nos visitan a la casa. ¿Cómo? ¿Cuándo? Cuando nosotros permitimos, prendemos las redes sociales, el YouTube, o la radio, la televisión, y los escuchamos, ¿no? Entonces también visitan nuestras casas, por eso hay que tener mucho cuidado. No digo que tenga que haber una policía ni que alguien te tenga que dar un permiso aquí escuchando, no, sería ir más allá de lo que dice la palabra, pero sí te digo que tengas sabiduría, que cuando tengas dudas sobre algo, ves que alguien está enseñando algo que parece nuevo y novedoso, que no se ha enseñado nunca en la palabra o a lo largo de 2000 años de la historia, tengas cuidado y preguntes a los líderes de la iglesia, a los titos de la iglesia, a los pablos de la iglesia, ¿no? Entonces, es una característica. Cuidado, no abras tu puerta, no abras tu celular, tus oídos, tu corazón a cualquier charlatán. Ahora, también, por otra razón por la cual hay que silenciarlos, dice que enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene, es otra característica. La motivación de un falso maestro es la ganancia deshonesta, es obtener fama y dinero. Ahora,
no está mal que Pablo dice, ¿se acuerdan en 1 Corintios 9:14? Dice que afirma que el obrero es digno de su salario y quienes predican el Evangelio, que vivan el Evangelio. O sea, no está mal que el pastor reciba un salario y que reciba el mejor salario posible. Eso no está mal. Lo que está mal es la motivación. La motivación de los falsos maestros era el dinero, era tergiversar el mensaje para que sea más aceptable. Cuando tergiversas el mensaje, cuando lo haces más blando, cuando no denuncias el pecado, cuando no hablas de santidad, cuando no exiges nada de lo que la Biblia exige, obviamente vas a tener una audiencia mayor, ¿no? Si tus mensajes no son motivacionales, inflarte el ego, decirte tú eres un campeón, todo te viene bien, Dios te ama así, haga lo que hagas. Entonces estos enseñan por ganancias deshonestas, tuercen el mensaje para ganar más dinero, para levantar más ofrendas. Eso es lo que está mal, la motivación. ¿Recuerdan eso? Eso hizo Balaam, ¿no? En el Antiguo Testamento. Le pagaron para que profetice mal contra Israel. Al final intentó 2 o 3 veces y no pudo hacerlo. No, porque Dios estaba con su pueblo. Ahora, para reafirmar estas características de los falsos maestros, miren lo que dice Pablo. Dice, versículo 12, uno de ellos, su propio profeta, dice, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, dice Pablo. O sea, dice, fíjense, estos falsos maestros se habían levantado en la ciudad de Creta, estaban en la iglesia, pero seguían compartiendo las malas características que caracterizaban, que describían a la sociedad cretense, que eran mentirosos, malas bestias y glotones. O sea, seguían los placeres, la carnalidad, eso les gustaba. Es como decir aquí en nuestro contexto chapaco, decir, estos falsos maestros no solo siguen en la iglesia, sino que siguen emborrachándose como bestias. ¿Me entienden? O sea, hasta su propio profeta, el propio poeta tal, dijo, los argentinos son unos borrachos. No, obviamente, en generalizar. ¿Me entienden? Entonces, esa es la característica del falso maestro. O sea, moralmente no cambia. O sea, lo ves, parece lo mismo que los otros, solo que dice una cosa y hace otra. Entonces Pablo está diciendo, no lo digo yo, lo dice su propio profeta. Y para reafirmar que es verdad, que Dios está afirmando lo que Pablo dice, este testimonio es verdadero. ¿Cuál testimonio? Lo que dice el profeta cretense. O sea, por más que ese profeta no era creyente, no era cristiano, pero lo que decía era verdad. Entonces, ¿qué hay que hacer con esta gente? Va a haber una segunda acción. Recuerda, estamos en el segundo punto, actuar contra el falso maestro. Primero hemos visto silenciarlos. Lo segundo, va a ir un poco más, va a subir un poco de tono. Pablo dice, versículo 13, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente. La segunda acción contra ellos hay que reprenderlos. Repréndelos duramente. O sea, no suavemente, sino duramente. Reprender significa refutar, convencer de los errores. Recuerda, por eso el requisito de un anciano era que puedas refutar el error. No se corrige el error con insinuaciones suaves, sino con algo firme. Aquí la idea de repréndelo severamente, duramente, es como cortar con un hacha, así. ¡Pam! Tiene que ser rápido, preciso y violento. ¡Pam! Hay que refutarlos, no hay que dejar un día más con sus falsas enseñanzas. Y no debe ser suave. Eso me hace recordar una anécdota que siempre que se reúne a la familia de mi esposa, cuentan, echan a reír. Dice que cuando ella vivía con sus padres entró un ladrón. Ella no sabía dónde estaba y pensó que estaba detrás del ropero. Entonces ella agarró su pala, se paró y dijo, señor ladrón, por favor, ¿puede salir? Entonces lo hizo suave, señor ladrón, con mucho respeto, por favor, puede salir. Entonces echan a reír y dice, ¿cómo le va a decir eso al ladrón? Y eso es lo que dice Pablo acá, no puedes reprender al ladrón suavemente, sino que tiene que ser violento. O sea, no tienes que decir, señor ladrón, ¡pum! ¡Fuera! ¿No? Esa es la idea. Entonces, ahora cuando Pablo se refiere a un hermano que ha caído, o que temporalmente tal vez ha caído en pecado, en moral, o tal vez está en un error doctrinal, pero ves que está dispuesto a escuchar, a ellos, Pablo dice, Gálatas 6:1, que los restauremos con un espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, no sea que seamos tentados, ya con los creyentes, y sí con un espíritu de mansedumbre, porque ves que es un creyente verdadero que tal vez está temporalmente, pero con los falsos maestros no es así.
es severo, es duro, ¿no? Duramente, hay que silenciarlos y hay que taparles la boca. Ahora muchos dicen, apóstol Pablo, o incluso a nosotros, o a mí, eres muy duro por decir eso, te falta amor por denunciar eso. Pero vemos que Pablo fue severo y poco amoroso con los falsos maestros. ¿Cómo los llamó a los judaizantes? ¿Se acuerdan? En Gálatas 1:5-9 les dijo, anatema. Cualquiera que crea un evangelio diferente al que ya han recibido, sea anatema, sea maldito, ¿no? En Filipenses 3:2, ¿cómo llama Pablo a los judaizantes? Les dice, perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo. Oh, qué lenguaje más amoroso el de Pablo, ¿no? Perros. Y ahora Tito les dice que hay que silenciarlos, hay que reprenderlos, hay que taparles la boca. Entonces, debemos no ser suaves con su error, sino ser firmes con la verdad, ¿no? Ahora, ¿por qué Pablo dice esto? ¿Porque desea su mal? ¿Porque se cree superior? No, ¿cuál es el propósito de este mandato, de este imperativo? Fíjense, versículo 13, al final, para que sean salvos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. O sea, el propósito de la reprensión era que estos maestros sean salvos en la fe. ¿Cómo vas a corregir a alguien que está en el error si no le indicas la verdad? ¿Cómo vas a sanar a alguien que está enfermo de algo si no le diagnosticas que está mal? Entonces la idea era para que sean salvos en la fe. Aquí fe se refiere a la doctrina, no a tu fe personal. Para que sean salvos en la doctrina. Como dice Pablo en 2 Timoteo 2:25, dice Pablo cuando habla de reprender a los falsos, dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, por si quizá. Entonces cuando exponemos el error, sacamos la verdad, por ahí Dios usa eso para que este falso maestro vuelva a la verdad. Pero sobre todo es para que los creyentes que han recibido las malas enseñanzas y la mala influencia de los falsos maestros, sean sanos en la doctrina. Por eso hay que hacerlo, para que sean sanos en la verdad, no atendiendo a fábulas judaicas. ¿Qué hacían estos judaizantes en la iglesia? Aprendían tal vez probablemente sobre numerología hebrea, judía, y sobre eso querían hacer algunas deducciones, ¿no? También, fíjense, en el próximo capítulo, Tito 3:9, dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías, contenciones y discusiones acerca de la ley. O sea, probablemente se ponían a ser fantasiosos respecto a su ascendencia genealógica y de eso sacaban enseñanzas. Esto es similar, por ejemplo, a lo que ya enseñaron hace 150 años atrás los mormones y ahora raíces hebreas, que dicen que los que son salvos son descendientes de la casa de Judá y de la casa de Israel. Entonces, para verificar si tú eres descendiente de una de las 10 tribus perdidas de Israel, de las tribus del norte que fueron sacadas de su tierra y nunca volvieron, los mormones, por ejemplo, tienen la base de datos genealógica más grande del mundo. Tú puedes entrar ahí y vas a descubrir cosas interesantes de tus antepasados. Pero ellos lo hacen con el propósito de ver si tú tienes alguna vinculación con lo judío. Y lo mismo hace raíces hebreas, porque solamente así vas a ser salvo, si logras ver que tienes esa conexión. Pero eso es falso, porque la Biblia enseña que la salvación no está basada en nuestra genealogía o nuestra etnicidad. No importa si eres judío, israelita o gentil, ya no hay eso, dice Pablo. En Cristo Jesús ya no hay eso, no hay judío, ni gentil, no hay hombre ni mujer. Es por la fe en Cristo Jesús que somos salvos. Entonces estos tenían fábulas y mitos judíos. También promovían mandamientos de hombres. ¿A qué se refiere? A la ley le añadían mandamientos de hombre, o insistían que cuestiones de la ley, como ya hemos visto, ceremoniales, de alimentos puros o impuros, debían seguir manteniéndose y observándose por los gentiles. Cuando el Espíritu Santo ya había dicho en el Concilio de Jerusalén, en las cartas de Pablo, que no, que eso ya no está vigente, porque ahora estamos en un nuevo pacto, que ha habido cambios, que para los gentiles ya no es aplicable. Y eso tiene sentido, ¿por qué? Porque los gentiles ya no estaban en Israel. El Evangelio, como dice Hechos 1:8, iba a llegar en Jerusalén, Judea y Samaria hasta lo último de la tierra. De hecho, el Evangelio llegó hasta aquí a Tarija. Entonces ya no tiene sentido que a los gentiles, que somos nosotros, los tarijeños, los bolivianos, se nos obligue a cosas que se circunscribían a Israel, al antiguo pacto e incluso a la existencia del templo judío. 80% de la observancia de la ley mosaica estaba relacionada al templo judío, pero ahora no está el templo judío, puede arrasar. Entonces no tenía sentido. Ahora el evangelio que debe predicarse es por la fe.
Así que, hermanos, tengamos cuidados con los que enseñan el legalismo, con los que se ufanan de observar cosas externas. Esta es la característica de los falsos. Siempre quieren sobresalir por observaciones externas, por algo que hacen, no por algo que Jesús hizo. Su orgullo no está en lo que Jesús hizo por ellos siendo pecadores, sino en lo que ellos hacen para ganarse la salvación o para mantener la salvación. Y ahí cae en un legalismo dañino. Entonces, tengamos cuidado con esto, hermanos. Decía Edmund Burke, un pensador, decía: lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada. De la misma manera, lo único que necesita el falso maestro y las falsas doctrinas para triunfar en la iglesia es que los que conocemos la verdad no hagamos nada y nos quedemos callados en nombre del amor. Amar no es pasar por alto el error, amar es decir la verdad y confrontar el error. Recuerden que estamos viendo 3 acciones que debemos hacer como iglesia respecto a los falsos maestros a fin de preservar la sana doctrina y la santidad. Y hemos visto que debemos identificarlos, acabamos de ver que debemos actuar contra ellos, y el último punto es que debemos aprender la diferencia entre lo verdadero y lo falso, y esto nos va a llevar al versículo 15 y 16. Todas las cosas son puras para los puros. La primera lección es que la salvación es por fe en Cristo Jesús solamente, y que solo Cristo nos purifica y nos salva. Por eso todas las cosas son puras para los puros. Acá no está hablando de pensamiento, o sea que si tú piensas que algo no es pecaminoso, pues está bien, ¿no? Todo es puro, como cuando decimos, tú tienes la mente sucia, ¿no? No está hablando de eso, sino está hablando que para el que ya ha sido purificado por la sangre de Cristo, ha sido regenerado por el Espíritu Santo, ha nacido de nuevo y tiene una nueva naturaleza en Cristo Jesús, todo lo demás ya es puro. Por eso Pablo en 1 Timoteo 4 dice: de todo lo que ya te pongan a la mesa, ¿no? Comer, dar gracias a Dios. O sea, tú ya eres puro, lo que comas de afuera no te va a ensuciar, no te va a volver impuro, porque tú ya eres puro, porque Cristo te hizo puro. No eres puro en ti mismo, Cristo te ha purificado, Cristo te ha justificado y te ha santificado. Jesús dijo: no es lo que entra al hombre lo que contamina, sino lo que sale de su corazón. Y si nuestro corazón ha sido regenerado por Cristo, ya estamos purificados por Él. Por eso todas las cosas son puras para los puros. No debemos darnos cuidado si comemos tocino, si comemos chancho, no comemos chancho. Puedes hacerlo por motivos de salud, pero no por salvación, ¿me entienden? Esa es la primera lección. Somos purificados y somos salvados por fe en Cristo Jesús. La segunda lección que debemos aprender, fíjense, está en el versículo 15, dice: más para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia está corrompida. Para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, para los falsos, para los que no han nacido de nuevo, nada les es puro. Aunque traten de purificarse observando cuestiones externas, ya están sucios internamente. Es como alguien que tiene COVID, ¿me entienden? Si tú tienes COVID, ya está el virus dentro de ti. Por más que luego te pongas barbijo, por más que luego te pongas lo que te pongas, ya estás impuro, ya estás con el virus, ¿ya? ¿De qué te vas a cuidar? También cuidar a los demás que están sanos, pero vos ya estás contaminado. Eso es lo que está diciendo acá. Para el que ya es impuro en sí mismo, por más que haga lo que haga, va a seguir siendo impuro porque está corrompido. Dice: pues su mente y su conciencia está corrompida. Aquí significa algo que no sirve. ¿Por qué? Porque no quiere aceptar que la salvación, que la justificación es por la fe solamente en Cristo Jesús. Él quiere ganarse el cielo. De hecho, alguien dijo que hay 2 tipos de religiones. Hay millones de religiones en el mundo, pero se pueden resumir a 2 categorías. Están todas las religiones, sea catolicismo romano, sea hinduismo, islamismo, sea raíces hebreas, adventismo, lo que sea. Están todas las religiones que dicen que tú tienes que hacer algo para ganarte la salvación. Toda la religión enseña que el ser humano tiene que hacer algo para ganar. No puede ser que sea gratis, no puede ser que sea así tan fácil como poner la fe en Cristo Jesús. Algo tienes que hacer tú para ganar o para mantener tu salvación. Ahí entran todas las religiones. El hombre queriendo llegar a Dios por sus obras. Pero hay una sola religión, entre comillas verdadera, una sola fe verdadera, que es la única manera de ganar el cielo o de llegar al cielo, de ser salvo, es por la fe en Cristo Jesús, únicamente. Y por más que, si tú eres salvo por la fe,
eres puro. Pero si tú no aceptas esa verdad bíblica, hagas lo que hagas, observes el sábado, no comas esto, no comas lo otro, vayas allá, no vayas allá, sigue siendo impuro. Si tú rechazas en tu mente la verdad del evangelio, sigue siendo impuro. Y esa es la idea respecto a estos falsos maestros. Por eso, Efesios 2, 8, 9 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y el 2, 9, no por obras, hablando de obras de la ley, para que nadie se gloríe. Y un tercer punto de estas lecciones es que la fe que salva produce buenas obras. Está bien, no somos salvos por las obras, somos salvos por la fe en Cristo. ¿Cómo sabemos que una fe es verdadera? Que alguien realmente ha sido purificado y ha nacido de nuevo, porque empieza a hacer buenas obras para el Señor. No hay un cambio. Por eso el versículo 16 dice, Tito 1:16, el último versículo dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea, estos falsos maestros con su boca profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Dicen, pero no hacen. Son como los políticos, ¿no? Dicen, prometen, pero luego no hacen. No hacen con su vida lo que enseñan. Por alguna razón estos estaban enseñando que no importa que no esté conectado lo que tú crees con lo que tú haces, pero la Biblia sí nos enseña que lo que tú crees debe estar conectado con lo que tú haces. No es que seamos perfectos, no se trata de perfección, pero sí de dirección, que cada día vayamos creciendo conforme a la medida de la estatura, la plenitud de Cristo. Entonces, Efesios 2:10 dice: somos salvos por la fe, no por obras. Y el 10 dice: somos creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano. Un creyente verdadero va a ser salvo solo por la fe en Cristo Jesús, pero va a empezar a dar buenos frutos. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor Jesús. Los falsos maestros no dan buenos frutos, pues los dan temporalmente con engaños, pero el creyente da frutos que vienen del Espíritu Santo. No son sus propios frutos, no es que tú haces buenas obras, son las buenas obras que Dios ha preparado para hacer. O sea que cuando hagas una buena obra, no te jactes de lo que yo he hecho. Como alguien dijo: todo lo malo que ven en mí, ese soy yo. Todo lo bueno que ven en mí, eso es Cristo. Incluso las buenas obras son porque Cristo te ha cambiado y porque el Espíritu del Señor y la Trinidad te llevan a hacer buenas obras. No es por ti únicamente. Amén. Es irónico pensar que los que se jactan de ser más puros por las cosas que hacen externamente, bíblicamente son los más impuros, porque rechazan la suficiencia de la salvación de Cristo, ¿no? Es irónico, ¿no? Bueno, al inicio les conté el cuentito de la Caperucita Roja. Creo que la principal conclusión de este mensaje es que para desenmascarar a los lobos feroces que entran a las iglesias, que entran a las casas, debemos juzgar con justo juicio y no según las apariencias, como dice Juan 7:24. No debemos dejarnos engañarnos por las apariencias, sino que debemos observar, preguntar, ¿no? Orar, leer la palabra de Dios. Y así como Caperucita descubrió algo raro en su supuesta abuela, al acercarse vio que las orejas eran más grandes, que los ojos eran más grandes y que los dientes eran más grandes. Así nosotros, cuando nos acercamos más de cerca a la palabra de Dios y también comparamos lo que dice respecto a la sana doctrina y los falsos maestros, y nos acercamos, ahí vamos a empezar a descubrir lo falso a los lobos. También aprendimos las características de ellos, así como ellos tienen ojos grandes, orejas grandes, que hemos aprendido que estos son rebeldes, contumaces, son habladores de vanidades, son engañadores profesionales, estafadores profesionales, que se meten en las casas, van por los más débiles, como el lobo siempre va por la presa más débil, y la motivación de su ministerio, de su predicación, ¿cuál es? La ganancia deshonesta. Eso hemos aprendido. Entonces, ¿qué hay que hacer con ellos? Hay que taparle la boca, silenciarlos, y hay que reprenderlos. Y la tercera lección que aprendimos es que los falsos maestros y las falsas enseñanzas no se centran en Cristo únicamente ni en la fe solamente, sino que siempre quieren añadir obras a la
la fe como requisito para la salvación, no como evidencia de salvación, sino como requisito de salvación. Siempre quieren añadir cosas externas y se apartan de la verdad. Esa es otra característica, hermanos. Siempre un falso maestro, una falsa doctrina, va a enseñar cosas que no se han enseñado a lo largo de 2000 años de la historia cristiana, que nadie ha enseñado, pero aparece como algo Dios me ha revelado. Así nacen las sectas, siempre enseñando algo que no se enseñó ni en la Biblia de manera coherente, aunque ellos citan la Biblia pero de manera descontextualizada. No se enseña la Biblia de manera coherente y consistente. Y dos, no se enseñó en 2000 años de la historia de la iglesia cristiana. Aparece como algo nuevo. Bueno, el Espíritu Santo estuvo, cuando se inspiró la Biblia, y el Espíritu Santo estuvo a lo largo de los 2000 años de la iglesia. Jesús dijo, la puerta del Hades no va a prevalecer contra la iglesia. O sea que por 2000 años el Señor guió a su iglesia. Y no es que ahora en este siglo aparecen unos iluminados y enseñan una cosa diferente. Así que tengamos cuidado con lo novedoso. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué compartí este mensaje? ¿Por qué hacer énfasis en esto? Porque se trata de preservar la verdad y las almas. Se trata de almas. Tal vez almas que han sido afectadas por los lobos, como yo en algún momento, pero por la gracia de Dios he sido rescatado. Y si tú eres uno de ellos, da gracias a Dios porque te has rescatado de los lobos y de las falsas enseñanzas. Y si todavía estás bajo la influencia de estos lobos y sus malas enseñanzas, pues escapa por tu vida. Hoy, no esperes hasta mañana, hoy. Y si todavía no has escapado del lobo más grande, ¿saben quién es el lobo más grande? Es Satanás, que como león rugiente, no usa la analogía de su ferocidad, pero no es un lobo, anda buscando a quién devorar. Por eso el Señor también dice, si no estás seguro de tu salvación, dice, si hoy escuchas su voz, no lo dejes para mañana. Hoy arrepiéntete, hoy busca a Dios, hoy cree en Cristo como tu Salvador. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo como tu Salvador y Señor. Y Él te va a salvar y Él te va a hacer una oveja suya. Y Él ha prometido, ¿qué dijo respecto a sus ovejas en Juan 10, 29? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y nadie las arrebatará de mi mano. El único que te puede cuidar verdaderamente del gran lobo que es Satanás y de los lobos es tu buen pastor, que es el Señor Jesucristo. Él te puede guardar. Y luego Él ha enseñado que a través del liderazgo calificado de la iglesia también te pueden cuidar, velar por tu alma. Amén. Así que ten cuidado con eso y busca al buen pastor. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por esta mañana y por tu palabra que nos edifica, nos exhorta. Gracias, Señor, porque tú nos has rescatado, Señor, de las garras del gran devorador que es Satanás. Nos has librado y nos has traído a la luz, a la verdad. Y de la misma manera, Padre, te pedimos que nos mantengas en la verdad, que nos preserves de toda falsedad, de todo engaño, y que libres a tus ovejas, como tú has prometido, de los lobos y de las falsas doctrinas. Y aún, Señor, protégenos a nosotros de no ser lobos, de no tener características de falsos maestros. Ayúdanos a permanecer fieles hasta el fin, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, y puesto los ojos esperando al gran pastor de las ovejas. Ayúdanos, Señor, a ser ovejas y no lobos. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.